Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 11 de octubre de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El presidente Santos descubre cómo arreglar el problema de la coca. Dice que es con un revolcón social y diseña una nueva estrategia para combatir la coca. No se demoró sino 3 años y 2 meses para hacer ese descubrimiento, cuando ya se va. Los ministros tienen, 4 ministros tienen un mes para plantear unas alternativas y llevarlas al Consejo Nacional de Estupefacientes. Qué distinto era en nuestra época. En ese consejo nos reuníamos cada mes, religiosamente, el último viernes del mes. 6 ministros de Estado, sin que mandaran suplentes. 6 ministros. El fiscal, el procurador, el director del DAS, el director de la policía, todos los mandos militares, el director nacional de estupefacientes, para trazar cada mes la estrategia del mes siguiente, para saber dónde estábamos y para dónde íbamos. Porque la coca es el combustible que alimenta todas las guerras, y ese era problema de alta prioridad. Y por eso, entre otras cosas, se pacificó el país. Llevamos en un año, las siembras de coca a la mitad de donde estaban. En un año. Pusimos contra la pared a los narcotraficantes. Las cosas cambiaron fundamentalmente, pero empezamos el primer día del gobierno, porque antes de empezar el gobierno, el presidente Uribe sabía para dónde iba y sabía cuáles eran sus prioridades. Aquí, el presidente Santos las descubre 3 años y 2 meses después de estar en el gobierno, para empezar a hacer diagnósticos y a que los ministros digan qué es lo que se debe hacer. Algo parecido a lo de las megacárceles, por ejemplo. ¿Dónde están las megacárceles? ¿Dónde está la lucha contra la coca? Voladuras a la orden del día. La guerra no se gana con desfiles. El presidente hace desfiles frente a las tropas y dice que va a mandar 50.000 hombres a pelear con las FARC. La guerra no se gana con desfiles, ni con declaraciones de presidente, ni con marchas, ni con disparos de cañón, disparos simulados de cañón. La guerra se gana con guerreros que lleven la guerra en el corazón, que sientan el respaldo de sus jefes, de sus oficiales, que tengan la seguridad de que alguien responde por ellos y de que alguien asume las responsabilidades políticas de una guerra. Hacer una guerra sin guerreros es un imposible. Juguemos al fútbol y ganemos. Hoy el gran partido de Colombia contra Chile. Esperamos de todo corazón que Colombia llegue al Mundial con un gran partido y con un gran marcador. Nos parecería triste consuelo que llegáramos al Mundial con un partido mediocre, un marcador mediocre o inclusive adverso, porque hasta perdiendo, si se dan otras combinaciones, Colombia puede ir al Mundial. Pero lleguemos al Mundial por la puerta grande para que tengamos esperanzas de una gran tarea. El presidente Santos dice que va a ir al Estadio Metropolitano. Vamos a ver cómo le va al presidente Santos. Hoy hay una caricatura excelente en el diario El Tiempo. Al presidente le dicen, bueno, hora de pasar al estadio. Dice, estoy listo, y se pone los tapones en los oídos. Vamos a ver qué sucede en el Metropolitano cuando llegue el presidente Santos. En Venezuela, Maduro crea censura de prensa, una cosa que se llama la CESPA. Eso está haciendo lo mismo que Correa, lo mismo que la señora Kirchner, peleando con la prensa, que es lo que hacen todos los dictadores. En Colombia hay un artículo de la Constitución Nacional que dice que no habrá censura en ningún caso. Aquí la censura viene por caminos distintos, como por ejemplo con la pauta publicitaria. Esa es una forma de censura. Cuando se dan ríos de pauta publicitaria a ciertos medios
y se le niegan a los que el gobierno no quiere, se está haciendo censura, una censura simulada, civilina, no menos eficaz que otras formas de censura. Pero la de Venezuela ya es francamente descarada. Se acabó el papel periódico, no hay cómo importarlo. Esa es la libertad de la que gozan los venezolanos. En medio de una crisis pavorosa, hoy Maduro advierte medidas económicas que va a tomar. Cuando está en una hiperinflación, que es la inflación galopante, desbordada, estábamos acostumbrados a decir que la hiperinflación era cuando se pasaba del 150% de inflación al año, pero resulta que las inflaciones normales en el continente, por ejemplo las de Colombia, eran del 20 y hasta del 30%. Ahora cuando las inflaciones están en el 2 o en el 3%, una inflación del 40% es hiperinflación. Eso no lo para nadie y no lo maneja nadie. La mesa. ¿En qué está la mesa? Por allá, un delegado de las FARC, un plenipotenciario, dice que quiere cumplir y que el 18 de noviembre haya resultados maravillosos. Pero Piedad Córdoba, cuyos contactos y cercanías con las FARC son bien conocidas, dice que sería bueno que se interrumpieran por ahora las conversaciones, claro, con un cese bilateral al fuego. Es a lo que las FARC aspiran. ¿Cómo andarán algunos movimientos políticos que quieren reencauchar políticamente a Ingrid Betancourt? Dejemos los comentarios, dejémoslos como un triste dolor sobre el que no vale la pena volver. Las listas de Cambio Radical. Qué bueno que Germán Vargas salga con sus listas. La renovación política del país en manos de Germán Barón Cotrino. Y pues el gran personaje de las listas es Carlos Fernando Galán, que no tuvo carácter para enfrentar a Petro con una candidatura unida a la alcaldía de Bogotá. Él es uno de los grandes responsables de lo que está pasando hoy en Bogotá. Carlos Fernando Galán, Gina Parodi y David Luna son los grandes responsables de este desastre. Peñalosa también hizo lo suyo. Pero lo que está pasando no es gratis. Las minorías a veces mandan. Gustavo Muñoz en la cárcel por tener o incitar a algunos testigos falsos a que rindieran declaraciones contra parlamentarios acusados de tener vínculos con las FARC. Si eso lo hizo, que lo pague y que lo juzguen y que miren detenidamente cuáles son las pruebas y que lo condenen si las hay. ¿Y qué pasa con los falsos testigos contra los militares? ¿Y qué pasa con los falsos testigos contra los llamados parapolíticos? ¿Qué pasa con el festival de falsos testimonios que armó la Fiscalía General de la Nación? 4 militares muertos ayer en Arauca. En el mundo internacional, Malala, la niña pakistaní ganadora del premio Sájarov. Y también hay ganador del Premio Nobel de la Paz y también del Premio Nobel de Literatura. Una escritora que no conocemos, que se llama Alice Munro, que es famosa por cuentos cortos, o dice por lo menos la Academia de Suecia que es famosa por sus cuentos cortos. A veces le entregan el Premio Nobel de Literatura a unos personajes tan extraños que no sabemos si este será un caso parecido. El problema en los Estados Unidos no se resuelve, aunque parece que hay indicios serios de que hay luces más allá del túnel, tanto que Wall Street está reaccionando al alza casi furiosamente con más de 2% de crecimiento. Los operadores económicos están convencidos de que el arreglo está a la vuelta de la esquina. Por ahora, Obama rechaza la propuesta republicana. Es normal dentro de ese forcejeo que vayan y vengan propuestas y vayan y vengan rechazos hasta el acuerdo final. Israel hace ejercicios con vuelos de largo alcance. Es con un vuelo de largo alcance con el que está amenazando a Irán. Y eso está claro. Es un mensaje que le manda a Rouhani
y que le manda al gobierno iraní. Está preparado para la guerra, a sabiendas de que Irán, hablando de paz, se está preparando para la bomba atómica. Ayer fueron ahorcados en Irak 48 terroristas. Los terroristas no paran en los ataques suicidas y en aquello de poner bombas. El gobierno no para en ahorcar a los terroristas. Hoy en la historia recordaremos cómo Napoleón Bonaparte llega al Golfo de Juan y cómo, con un puñado de hombres, unos centenares que lo acompañan, casi en un séquito de cortesía, conquista a Francia y cómo organiza un ejército temible que solo por casualidad fue derrotado en la triste planicie de Waterloo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad, anunciándoles que hacia las 6:30 de la mañana estará en la hora de la verdad con nosotros el presidente Álvaro Uribe Vélez. Repetimos, a las 6:30 de la mañana aproximadamente estará con nosotros el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y recuerden... Muy buenos días a todos. Bueno, a mí me gustaría que habláramos hoy del enfrentamiento entre el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, y la Contralor General de la Nación, Sandra Morelli. Me parece que es mucho más que una animadversión personal, como algunos por ahí dicen. Es, creo yo, un choque de trenes en toda regla que pone sobre la mesa el campo de acción de cada uno y la supuesta intocabilidad de los altos funcionarios, porque eso también hay que estudiarlo. Para nadie es un secreto que la investigación a Salukov es la piedra de la discordia y un motivo profundo de desafecto, ya que el fiscal general, Eduardo Montealegre, fue uno de los asesores mejor pagados por esa entidad. Se habla de 4.000 millones, aunque en su momento Noticias 1, yo les decía ayer, Noticias 1 manejó una cifra más alta, hablando incluso de 5.100 millones. Una cantidad suculenta que pagaba las asesorías del fiscal cuando hacía las funciones de abogado. Lo grave es que la Contralor dice que aún siendo fiscal, Montealegre siguió percibiendo de Salukov ese dinero. Eso sí sería lo grave. Pero esta Guerra Fría se calentó hasta llegar al rojo vivo cuando la Fiscalía hizo todo un operativo al mejor estilo de Hollywood, irrumpiendo en la Contraloría. Ustedes recordarán que entraron para investigar presuntos sobrecostos en la contratación de las actuales dependencias de la Contraloría y también por supuestas chuzadas al exdirector del DAS, Ramiro Bejarano, y la periodista Cecilia Orozco. En definitiva, un espectáculo triste que no muestra la realidad que nos muestra la realidad de unos entes de control cuyos límites de acción no solo no están claros, sino que chocan constantemente. Yo pregunto también, ¿por qué la Fiscalía no pone el mismo empeño en la investigación de otras chuzadas que esas sí existen, como la suya, por ejemplo, doctor Londoño, o la del presidente Álvaro Uribe? ¿Por qué no pone el mismo empeño que en el caso de estas chuzadas a Ramiro Bejarano y a Cecilia Orozco Tascón? ¿O será que una vez más manda la prensa, como casi siempre pasa aquí? Sí, señora, vamos a ver qué sucede con esto. Montserrat, hay que tener en cuenta que la Contralor ha dicho cosas muy graves, muy graves. Y es que el fiscal, abusando de su poder, se metió a la Contraloría con el único propósito de conocer los expedientes que la Contraloría está montando sobre el caso de Salukov, en el cual caso el fiscal, él personalmente, como Eduardo Montealegre, había servido como abogado contra los nada despreciable honorarios de más de 4.000 millones de pesos. Eso es muy grave, Montserrat. Eso no es un simple choque temperamental. Aquí estamos hablando de cosas de mucho fondo. Y el fiscal general de la Nación le debe explicaciones al país. ¿Por qué cobró más de 4.000 millones de pesos de honorario, que es un honorario que, pues hasta donde llegaban mis conocimientos, no existían?
en el derecho colombiano. ¿Cuáles eran los hechos tan graves que necesitaban un abogado de tanta monta como para que pudiera cobrar 4.000 millones de pesos? Abogado, perdón, se convierte en fiscal, tiene la obligación de mantener la más prudente y respetuosa distancia de ese caso. Alejarse del mismo, no volver a mencionarlo y no meterse en la Contraloría utilizando facultades que son para muy otra cosa y con simples pretextos, dizque el de unas chuzadas, hágame el favor, pero para saber que tiene la Contraloría en su contra. Eso hay que recordar, doctor Londoño, que él se declaró impedido, ¿no? Pero la Corte sí, claro. Suprema rechazó el impedimento del fiscal general en el caso de Salucop. Sí, claro, pues porque se tapan con la misma cobija, ¿no? Entonces, si no está impedido un abogado que recibe 4.000 millones de pesos de honorarios, yo me pregunto, ¿quién está impedido? Y si los impedimentos funcionan en Colombia, ese es el número uno y el más escandaloso de todos. Vamos a ver esto cómo se desenvuelve. Conociendo la Contralor, estamos seguros de que ella no va a parar. A ella no la van a detener a punta de regaños y de advertencias y de amenazas. Ella está adelantando su investigación sobre el caso de Saludcop y la va a concluir. ¿Cómo? No tengo ni idea. Pero que no se va a detener en el camino, lo doy por descontado.